Hola, muy feliz día, bienvenidos, feliz día. Comenzamos este programa que se hace llamar Conectados al Ser, una nueva oportunidad y es para vos que te lo mereces. Feliz día, muy feliz día, bienvenidos. Mi nombre es Adi Ela Luz y hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Hoy vamos a hablar de cómo funciona la mente. Hoy tempranito ya nos estuvimos conectando al ser, subimos una meditación, nos conectamos a la conciencia, nos conectamos a la frecuencia del ser y en este programa el día de hoy quería compartir este temazo, cómo funciona la mente, cómo funciona, cómo es nuestra mente, qué es la mente. La mente es como un reservorio de bendiciones, es como una vasija de bendiciones, pero a lo largo del tiempo, en el pasado y a través de diferentes creaciones, a través de diferentes conexiones, a través de estímulos, de creencias y de programas astrales, se fue implantando, lo fueron implantando y lo fueron ensuciando, así como también los pensamientos y el ego de cada persona se fue ensuciando y se fue implantando de programaciones que tienen que ver con el astral. Pero bien, ¿cómo funciona la mente? ¿Cómo nosotros podemos comenzar a co-crear lo que queremos co-crear? ¿Cómo funciona la mente para que podamos crear lo que nosotros queremos crear? Y conectarnos a una frecuencia de ángeles, de guías, de maestros, de santos, de guías superiores. Por eso les digo que es tan pero tan importante conectarnos a la frecuencia del ser. Miren, es sumamente interesante que nos podamos conectar a la frecuencia del ser a través de nuestra conexión con el ángel guía. Y bien, saber cómo funciona la mente nos va a ayudar para que nosotros podamos co-crear de una forma consciente y que podamos llevar adelante lo que nosotros queremos hacer a través de lo que es la misión que vinimos a cumplir y, en conexión con nuestro ángel guía, ir por un camino original que nos lleve a lo que queremos realmente hacer. ¡Feliz día! Vamos a comenzar hablando de esto. Hay diferentes técnicas. Sabemos que existen los registros akáshicos que en realidad están abiertos, los cuales podemos acceder para saber situaciones del pasado, emociones del pasado y cómo podemos comenzar a limpiar todo eso. Hay diferentes técnicas. También podemos a través de la meditación conectarnos con una frecuencia superior y limpiar programaciones y archivos del pasado, creencias, cultura, genética y también todo lo que tiene que ver con estímulos que se fueron dando en diferentes niveles de conciencia y con diferentes programaciones, en diferentes eras, con diferentes culturas. Y todo eso hizo que la mente haya tenido un tipo de programación y un tipo de contenido que tampoco sabemos bien cómo funciona. Entonces, es muy importante que ustedes puedan tener herramientas por este motivo para poder co-crear en luz y que eso que queremos co-crear se pueda llevar adelante a través de una manifestación consciente y que podamos materializarlo acá en el plano terrestre. Entonces, por este motivo es tan interesante que sepamos cómo funciona la mente. También a través de la meditación podemos disolver todo lo que tiene que ver con programas terrestres y también con implantaciones genéticas, culturales y sociales. Vamos a hablar un poquito de esto que tiene que ver con la parte genética, que me parece que es muy interesante también. El hecho de poder observar y hacer consciente de disolver lo que son los patrones genéticos, culturales y sociales. ¿Por qué? Porque eso está grabado en lo que es la conducta y la personalidad de 7, 8, 10 u 11 generaciones para atrás, o menos. Pero más o menos relativamente es ese número. Entonces, si ustedes son conscientes de eso, saben que a través de conectarnos con frecuencias superiores, baja energía solar, baja energía de luz, baja energía de conciencia, y podemos modificar y transmutar todo lo que son los patrones viejos, los patrones genéticos o culturales o sociales, que tienen que ver con el genoma humano, que fue creado desde un patrón de origen que tiene que ver con la carencia.
¿Es algo utópico? No. ¿Es algo que tiene que ver con una creencia? No, no tiene que ver con una creencia. Y en realidad, a través de diferentes, o sea, con el correr del tiempo, esto se fue haciendo algo común y algo que no se sabe demasiado. Entonces, hoy también vamos a hablar un poquito de eso. Tener conciencia de limpiar, purificar y disolver todo lo que son los patrones de conducta y de personalidad que tienen que ver con algo automatizado. Y para esto hay protocolos de sanación, protocolos de conciencia y técnicas de meditación y de purificación. No es solamente eso, sino que tiene que ver con las prácticas día a día de una conciencia y de una forma de pensar superior, de una actitud creativa, de una conciencia expansiva. Y eso es muy, pero muy interesante. Sabemos también que tener conciencia de cómo funciona la mente, aunque sea en un pequeño porcentaje, nos va a ayudar para que podamos tener un control de nuestras emociones y también conectarnos a una frecuencia superior a través de la conciencia superior. Por eso les digo que es tan, pero tan importante que se puedan conectar a la frecuencia del ser. Sabemos también que a través de diferentes estímulos, la mente también registra algún tipo de parámetro que tiene que ver con eso. Hablamos, esto es muy interesante porque no recuerdo bien si lo hablamos en el programa o yo lo hablé en un curso, pero hoy se los voy a compartir y tienen que ver con esto. Diferentes estímulos que tienen que ver con aparatología en el plano terrestre y diferentes estímulos que tienen que ver con creaciones de los humanos, o sea, con programaciones humanas, generó un tipo de estimulación a través de lo que tiene que ver con programas que, digamos, que alteran lo que es la parte mental, lo que es la parte cerebral. Y eso es muy importante, no porque es algo que es dicho al pasar y porque se dice, pero en realidad científicamente, desde la ciencia de la espiritualidad, es muy interesante observarlo y poder hablarlo porque a través de estos estímulos lo que sucede es que la mente se va deteriorando en un nivel superior de conciencia, a nivel neuronal y a nivel álmico también. Por eso es tan interesante no solamente que ustedes tengan la creencia de que los maestros yogis o los maestros metafísicos no tienen ningún tipo de contacto ni con estímulos a través de tele, de radio, todo lo que tiene que ver con ese tipo de cosas, sino también que es por una cuestión energética superior de cuidar lo que es algo tan importante para que nuestro sistema esté cuidado y que nuestro sistema esté conectado a una frecuencia superior, que tiene que ver con la mente y tiene que ver con el cerebro. Sabemos que nuestro sistema es un sistema sumamente importante y sumamente interesante. Oídos, ojos, boca, nariz, cuello, las zonas cerebrales, neocórtex, parietales. Eso es muy interesante. Y hablar de esto, tomar conciencia, de saber que todavía tenemos creencias que tenemos que disolver, que todavía tenemos creencias que tenemos que comenzar a observar para entregar lo que son las creencias y comportamientos que no nos damos cuenta que tenemos y que vemos como algo común. Y esto es muy interesante. A través de diferentes tipos de patrones culturales, sociales y genéticos, fue pasando esto que fue un deterioro paulatino a nivel genético, con diferentes tipos de programaciones. Por eso les digo que es muy interesante observar esto desde un patrón de origen superior, desde una conciencia superior. Y también tener en cuenta que lo que es nuestra protección a través de la meditación y a través del prana y a través de la conciencia y nuestra conexión con la conciencia va a hacer que se pueda expandir la mente para poder conectarnos a frecuencias de luz. Y aquello que el ser humano, por una alteración
que tiene que ver con estimulación no se dé cuenta que esté sucediendo en la mente o que esté sucediendo en su cerebro, porque el 90% de lo que está sucediendo el ser humano no es consciente. Entonces, esto es un registro que sí me parece muy interesante por observar. Sabemos que en un gran porcentaje el ser humano no escucha su mente, o no escucha o no tiene acceso a cómo funciona la mente y el cerebro, y que eso funciona de una forma automatizada por un área determinada por sus creencias, por su cultura, por implantaciones o por programaciones que fueron instaladas o creadas por otros. Entonces, esto es muy interesante observarlo. Esto es muy interesante, o sea, que podamos tomar conciencia de esto, porque a través de esta conciencia ustedes van a poder saber y van a poder observar si realmente ustedes acceden al 90, al 100% del funcionamiento de su mente, de su conciencia y de su cerebro. Miren, esto es algo sumamente interesante que tiene que ver con el hecho de que hablamos en otros programas que el porcentaje que se utiliza, o sea, que el cerebro, que el humano utiliza entre un 3 y un 5% de su cerebro. Entonces, imagínense todo el porcentaje que todavía no conoce, todo el porcentaje que todavía no moviliza a nivel superior para poder conectarse a una frecuencia superior. Entonces, saquen esto, observen esto, hagan esta observación. Si el ser humano utiliza entre el 3 y el 5% de su mente, o sea, entre el 3 y el 5% de su mente, entonces la pregunta es, todo ese porcentaje que no utiliza y todo ese porcentaje del cual no es consciente, quiere decir que en algo, o sea, toda esa parte que falta en lo que es el porcentaje de conexión no sabe qué sucede. O sea, si utiliza entre un 3 y un 5%, el otro 95% funciona o no funciona porque no tiene registro, no tiene parámetro de poder saber qué funciona o qué no funciona. Entonces, si sabemos que la mente es maravillosa y que tenemos dones, que tenemos carisma, que podemos expandir la mente, que podemos conectarnos a la conciencia, que podemos hacer conexiones metafísicas, trabajos metafísicos, decretos, meditación, introspección, disciplina, diferentes tipos de conexiones también al ser, a la conciencia, a los ángeles, para que podamos expandir la mente y utilizarla como una ciencia de la espiritualidad. El hecho es el siguiente, si nosotros sabemos específicamente que la mente es un reservorio de energía, que la mente es una conexión divina al ser, a las frecuencias superiores, pero no tenemos registro, no tenemos conciencia de que eso es lo que en realidad, para eso funciona la mente, para eso tenemos la mente. Entonces tenemos que empezar a conectarnos desde una frecuencia superior, siendo conscientes que debemos tomar conciencia de poder experimentar qué pasa en nuestra mente cuando no somos conscientes de que esto sucede. O sea, si yo soy consciente de lo que pasa en mi mente, porque yo empecé a indagar, porque sé de registros akáshicos, porque medito, porque respiro, porque sé que la mente tiene un porcentaje de energía vital que puedo tomar fructuosa, porque es un combustible que ayuda a que el cerebro se pueda mantener de una forma óptima, la conciencia, el oxígeno, el prana, la meditación, la respiración. Pero aparte de eso, yo sé cuáles son los patrones de origen, las implantaciones, las programaciones que a veces se activan, que son del pasado y que yo no tengo conciencia, y si elijo de forma consciente lo que hago. Por eso les digo que es muy importante que nos hagamos la pregunta si somos co-creadores conscientes de lo que queremos que vaya sucediendo en nuestra vida, y aquello que queremos co-crear,
con relación a la misión que nosotros vinimos a hacer, en conexión con los ángeles, en conexión con los guías, en conexión con los maestros, si sabemos realmente cuál es la función original de nuestra conciencia, de nuestra mente, de nuestro ser. Por eso les digo que es muy interesante que a través de la conciencia podamos tomar el control de nuestra mente para saber co-crear, para saber cómo funciona a través de una conciencia original. Miren, si ustedes comienzan a tener técnicas de meditación y técnicas de respiración y conexión a la geometría sagrada, van a poder estimular áreas de su cerebro. Y eso hace que se puedan conectar con el ser, con otra frecuencia. Cuando ustedes no tienen sabiduría o no tienen acceso a programas superiores, a sabiduría, a conciencia, a conexión con los ángeles, con los maestros, lo que empieza a suceder es que la mente empieza a funcionar de una forma automática. Entonces, esos estímulos, que son estímulos astrales que hay en tercera dimensión, los registra como estímulos normales. Por eso la gente entra en hipnosis, porque empieza a ver que eso es algo común y normal. Cuando tomamos conciencia de que algo no está funcionando bien, tenemos que empezar a observar qué es esa estimulación astral que se da en tercera dimensión y que hace que el cerebro, la mente, o sea, que se altere el sistema que nosotros necesitamos para acceder a una conciencia sana, sabia y en equilibrio. Miren, hoy en día hay muchísimas herramientas, pero se sabe muy poco con respecto a lo que es el funcionamiento de la mente a través de la ciencia de la espiritualidad. Por eso es muy interesante. Dijimos al principio que la mente es una vasija, que es una vasija de bendiciones, que es una vasija de dones, de carismas, y que es una vasija contenedora de energía vital, que nos provee energía vital para todo el cuerpo. Entonces, si la mente, el cerebro, es una vasija de energía vital pura, que autoabastece todo el cuerpo, el organismo, la piel, la sangre, los órganos y también la energía vital para que podamos pensar de una forma creativa y tengamos energía y combustible para tener una conexión ultraconsciente con los ángeles. Pero bien, les vuelvo a repetir la pregunta. ¿Sabemos cómo funciona la mente? ¿Sabemos que la mente es algo que debemos cuidar de estímulos astrales? ¿Sabemos que la mente tiene que estar cuidada, equilibrada y protegida? Hablamos también de todo lo que tiene que ver con estimulación a través de los ruidos, a través de la música astral, a través de programas astrales o estimulaciones que tienen que ver o con artefactos o con situaciones o también con implantaciones que el ser humano todavía no tiene acceso a comprender que esto es así. Por eso la hipnosis que se da en tercera dimensión es de diferentes porcentajes, porque el ser humano al estar dormido y al estar en hipnosis funciona de una forma no consciente. Entonces automatiza su proceso de vida y lo hace de una forma no consciente. Pero bien, entonces si el ser humano no es al 100% consciente de la mente, ¿quién controla la mente? O sea, ¿quién controla nuestra mente? ¿Nuestro ego? ¿Nuestros pensamientos negativos? ¿Otros sistemas de estimulación de tercera dimensión? Los espíritus, los fantasmas, o sea, se hicieron la pregunta de si ustedes pueden escuchar su mente y abrir su mente para saber qué es lo que funciona en nuestra mente, cómo pensamos, cómo creamos, si tenemos pensamientos reiterativos, porque a veces sucede que la mente, al no tener creatividad, porque no tiene estimulada el área creativa, lo que sucede es que la mente siempre va al mismo lugar para obtener las mismas respuestas a través de una situación. Por ejemplo, si ustedes tienen una situación que resolver
y ustedes tienen ese día conectarse a una frecuencia de luz para saber cómo resolver, cómo tener una conciencia resolutiva en ese proceso, y ustedes no tienen esa conciencia. ¿Por qué pasa esto? Porque la mente, el ego, utiliza, automatiza una respuesta, o sea, lo hace automático para que la mente cada vez funcione menos y para que la conciencia no se instale. Cuando la conciencia está instalada, está anclada en nuestro cuerpo, en nuestro templo, observamos con conciencia qué es lo que qué es lo destructivo, y vamos acelerando y profundizando el proceso de observación de qué es lo destructivo y qué es lo constructivo, qué es lo saludable y qué no es saludable, qué es equilibrio y qué no es equilibrio. Porque con el correr del tiempo hubo siempre un proceso autodestructivo. Ustedes saben, o sea, desde el proceso genético, desde el genoma humano, el ser humano nace con programaciones y emociones, con genomas astrales, o sea, con genomas y emociones animalescas. Y eso está comprobado científicamente, y por la ciencia espiritualidad muchísimo más todavía. Entonces, si ya traemos eso de genética y tenemos que resolverlo, que purificarlo y transmutarlo al 100%, tenemos que tener en cuenta que tenemos que dejar los patrones de origen terrestre. ¿Por qué? Porque si no se limpia, eso es lo que se activa más adelante. Y esas programaciones que se activan de forma automatizada. Es interesante, es sumamente interesante, y esto es lo básico. Entonces, sabemos que la mente es una mente que debemos comenzar a purificar, a pulir como un diamante. Pero bien, ¿cómo funciona? Es importante también, sabemos que la mente es una vasija de bendiciones que se llena de energía vital para conectarnos a una conciencia superior y para que sea un reservorio de combustible para los órganos, para el cuerpo, para que el cuerpo funcione con energía vital. Y no solamente eso, para que la mente pueda expandirse y para que se ancle la conciencia en nosotros. Entonces, háganse solamente la pregunta, y esto los va a llevar a hacerse un montón de preguntas. ¿Cómo funciona nuestra mente? Y si tenemos respuestas automatizadas porque fueron implantadas por creencia, por cultura, por implantación, por estímulos astrales o por estímulos sociales o por cultura o por sociedad, y eso que desencadena algún tipo de situación tiene que ver con esas programaciones que no sabemos de dónde salieron y que se activan en el presente para mostrarnos que debemos liberarlo o para enseñarnos cómo funciona la mente. Por eso es tan importante hacernos la pregunta si co-creamos desde el ser, si co-creamos lo que debemos co-crear, si somos conscientes y tomamos las riendas de nuestra vida a nivel misión original con los ángeles. Todos traen una misión determinada por los ángeles y por los guías, pero ¿sabemos en profundidad eso? Sabemos también que la mente es la tecnología ultraconsciente, que es un elemento totalmente sustancioso para que podamos conectarnos a frecuencias superiores. Si la mente no está consciente, si la mente no está equilibrada, si la mente no tiene un proceso de combustible original a través de la alimentación, a través de la respiración, a través del prana, a través de los pensares, y si pensamos de forma automática, ¿cuándo se activan esos pensamientos? ¿Cuándo se activan esas emociones? ¿Cuándo el ego está presente, nuestro ego o el ego de otros, cuando hay fiesta mental? Por eso es tan interesante en la sociedad, ni que hablemos porque ellos viven de fiesta, pero digo, en general. Y eso es un reflejo de la mente, de nuestra mente también. ¿Cómo funciona nuestra mente? Digo, ¿cómo
funciona nuestra mente y cómo observar esto. Para aquellos a nivel social que no tienen conciencia o que tienen poca conciencia con respecto a lo que es la mente. Y también a través de las lesiones que tienen que ver con lesiones neuronales, lesiones a través de lo que es la audición, la contaminación visual. Por eso es tan importante cómo conectarnos a la frecuencia del ser con un elemento de oro, la mente, con un elemento de ultraconciencia, de ultratecnología, el cerebro. Pero ¿somos conscientes al 100% que esto es así? ¿Somos conscientes al 100% que tenemos una herramienta que debemos cuidar? Miren, los sistemas, esto para poder compartir con ustedes, los sistemas astrales saben esto. Y los sistemas astrales utilizan a diferentes sectores de la sociedad, poblaciones, empresas, porque ellos toman de esa energía y manejan lo que son las decisiones de algunas personas que no controlan su mente, porque les accesan la mente. Y esto es ciencia espiritual. Entonces, si nosotros utilizamos la mente para conectarnos con los ángeles y sabemos qué tenemos que hacer, vamos a comprender cómo funciona el mundo de los espíritus, que no es un mundo terrestre. Por eso es tan importante cuidar la mente, cuidar el cerebro, cuidar lo que es la comunicación espiritual, la conciencia espiritual, la canalización, la conexión con espíritus, fantasmas, extraterrestres. Y esto lo hablamos siempre en los programas, pero me pareció interesante hacernos esta pregunta. ¿Somos conscientes al 100% de que co-creamos lo que queremos co-crear? ¿O nosotros pensamos que co-creamos una cosa y nuestra mente funciona automatizada? Porque también hay que observar eso, o sea, ¿co-creamos lo que queremos co-crear? ¿O mientras nosotros generamos este tipo de co-creación, la mente funciona de forma automatizada o con programaciones que tenemos? Eso es importante.